A partir de 1973, el 11 de septiembre se transformó en una fecha que divide a los chilenos. Mientras para algunos significó la liberación del país, otros no pueden olvidar los horrores de la dictadura. El golpe de Estado y posterior gobierno militar liderado por Augusto Pinochet dejó cerca de 40.000 víctimas y más de 3.000 muertos. En Iquique por esos años existió una verdadera cacería. Bien lo saben familiares y expresos políticos. Sus testimonios grafican parte de cómo se vivió la dictadura aquí. Fue una matanza había orden de Estados Unidos, de la CIA, de liquidar a cualquier miembro milista, comunista, socialista, que estaban ya pichados porque había que cortarlo eso. Y eso fue y hasta la fecha, por ejemplo, usted ve que hay miles de desaparecidos todavía. Y de la noche a la mañana me avisan de que mi esposo no llega más. Una tarde, él llegaba, el toque queda era a las 4 de la tarde, él no llegó. Salí a la calle sin siquiera tomar en cuenta de que estábamos en toque queda y me dicen que el auto que conducía él estaba ahí en el telecomunicaciones. Yo escondí en mi casa a varios compañeros que posteriormente fueron asesinados, el Beto Castoro Castillo, Nelson Márquez, de porfiado, no se presenten a trabajar, no se presenten a la cara, seguimos escondiendo, se presentan, nos tomaron preso, apisados y fusilados. Al otro lado también había un grupo de sujetos que tenía absolutamente convencido de que nosotros éramos enemigos y que esto era una guerra, porque ese fue el trabajo de la inteligencia, convencer a esas personas que efectivamente esto era una guerra y eran ellos o nosotros, aunque nosotros no tuviéramos nada con qué defender, pero eran ellos o nosotros. Se estima que al menos 35 prisioneros iquiqueños fueron asesinados en los campos de concentración entre los años 1973 y 1974. La tortura y la violencia psicológica era un método recurrente durante la estadía en las prisiones. Una herida que nunca cerró para los sobrevivientes. Muchos quedaron con complicadas secuelas o daño neurológico. Mi esposo llegaba, se sentaba en un rincón ahí en cualquiera, cruzaba las piernas y era fumar y fumar, parecía un chino, un gitano viejo, un chino viejo. Para mí era encallado, mi marido era muy encallado, tremendo gallo. Entró con 78 kilos. ¿Y saben con cuánto salió? Con 47 kilos de bisagua. Perdió, era un esqueleto caminando, ¿no? Ahí fue una presión fuerte, psicológica. Me hicieron correr por el patio con disparos falsos. Amenazaba mucho a mis hijos. Yo tenía, en esos casos, 2 hijos menores que eran militantes del Partido Comunista. Nunca hemos querido psiquiatrizar, ¿cierto?, este dolor y esta huella que dejó la dictadura en muchas personas. Pero efectivamente hay personas que quedaron muy dañadas, por ejemplo, con depresiones crónicas, con estrés postraumático, con trastornos de ansiedad graves. Algunas personas también, lamentablemente, con adicciones, porque el daño fue profundo. Una persona que es torturada y que sobrevive nunca va a ser la misma. Y de acuerdo a los estudios internacionales indica que este tipo de represión afecta hasta la 5ª generación. Entonces, las huellas son tremendas, dejadas a los nietos, a sus hijos, a las viudas, a sus hermanos. Son huellas tremendas en que el Estado aún no se hace cargo. Una responsabilidad que, según sostienen los afectados, a 44 años debe traducirse en una reparación digna de parte del Estado chileno por los horrores cometidos. Exigen al fisco 2.000 UF para cada familiar o víctima de la dictadura, un monto cercano a los 53 millones de pesos. La presidenta es la que tiene que presentar una ley de reparación para los presos políticos. Mientras la presidenta o el presidente que venga no presente ese proyecto de ley, vamos a quedar nosotros. Pero menos mal que nuestra demanda, que van a ser como 3.100 compañeros, que vamos a salir favorecidos. Pero el resto de la gente va a quedar sin nada.
Eduardo Ramírez es un expreso político de 84 años y hoy lleva adelante una demanda contra el Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tanto para él como para las viudas de torturados y expresos políticos, alguien debe responder por los daños causados durante el gobierno militar. Actualmente algunas esposas reciben una pensión cercana a los 130.000 pesos. Hay 15.000 compañeros que han fallecido. Y de los 15.000 compañeros hay 15.000 viudas que no reciben nada. Porque nosotros tuvimos que sacarnos la mugre para que nuestros hijos no supieran, no vivieran en lo que nosotros vivimos. Fueron dramas, no fueron situaciones, se nos llevaron a nuestros esposos y después nos dejaron súper bien. Quedamos todas con casa, con tremendas pensiones. Tenemos pensiones miserables, las viudas que ni siquiera las quisieron tomar en cuenta en cierto tiempo. Queríamos justicia y también, ¿por qué no decirlo? No estamos vendiendo a nuestros hijos por un par de pesos, pero nos merecemos todas las mujeres tener una pequeña recompensa, así como los señores de Isla Dawson, que están ganando 150 millones mensuales. Nunca la reparación va a ser suficiente. Pero también hay problemas de orden económico, en términos de que el Estado dice no tener suficientes recursos como para poder afrontar esta reparación. Una justicia que a juicio de muchos ha tardado en llegar, sobre todo a la hora de dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. Tras el retorno a la democracia en 1989, crecían las esperanzas de saber dónde estaban sus cuerpos. Casi 25 años han pasado desde este abrazo y la impunidad se mantiene. Pero, ¿por qué la justicia tarda tanto en llegar? Todos los juicios, tanto de ejecutados como detenidos desaparecidos, quedaron en la justicia antigua, justamente para que pudieran quienes cometieron estos crímenes de lesa humanidad no tener lo que es ahora como son los juicios orales. O sea, también es parte de la impunidad de que no todos puedan escuchar los horrores hechos por las Fuerzas Armadas, los horrores cometidos a nombre de la patria por militares, por civiles, por las Fuerzas Armadas en su conjunto. De ahí que la búsqueda de la sanción a los que violaron derechos humanos se hace muy dificultosa debido a que los tribunales que continuaron impartiendo justicia, entre comillas, después de terminada la dictadura, eran prácticamente compuestas por los mismos que formaban parte del Poder Judicial en dictadura. Pero el dictador fue muy claro y dijo, ni a mí ni a mis hombres nos tocan. Y es lo que se ha cumplido realmente casi a 44 años del golpe cívico-militar de 1973. El personal de más bajo nivel también, digamos, muchos de ellos han sido juzgados y probablemente hay algunos que conozcan, digamos, el paradero de los detenidos desaparecidos. Para el abogado en derechos humanos y diputado comunista Hugo Gutiérrez, el poco esfuerzo de los gobiernos democráticos en buscar la justicia tiene una razón. Y hasta el día de hoy, lamentablemente, el compromiso de muchos de los partidos políticos, si no casi todos, ha sido acomodarse a la institucionalidad vigente, sin cuestionarla, sin perseguir a los violadores de derechos humanos. De hecho, ellos han contribuido a que este país no tenga memoria y se olvide de lo que sucedió durante la dictadura, cuando lo que se requiere es justamente hacer memoria para que haya justicia. ¿Quiere decir que ustedes se acomodaron al poder en el fondo, que les pareció más entretenido? Sí, yo creo que muchos partidos políticos de izquierda y centro izquierda les gustó la institucionalidad y sobre todo lo llenó de privilegios. Visión que es compartida por víctimas de la dictadura, quienes aseguran que el Estado estaría apostando por el desgaste, tanto de ellos como de los culpables. Decide, y porque no les interesa, lo que están esperando es que nos muramos, para que ya desaparezcamos y no molestemos más. Es una generación que ya todas está exterminándose. ¿Cuántos compañeros se han ido? Y quieren imponer una impunidad biológica que se está dando. ¿Y qué quiere decir? De que muchos piensan
es venganza porque un militar va a los 92 años preso. Y no es así. Es justamente porque él en estos 44 años mintió y eludió la justicia. Por lo tanto, no es venganza, es justicia. Es que no hay una voluntad política. Nuestros parlamentarios, que nosotros votamos por ellos, ¿no es cierto? Votamos por esta presidenta 2 veces. ¿Ah? Entonces, no hemos sido favorecidos. Entonces, hasta ellos mismos lo dicen, los mismos parlamentarios nos dicen, ustedes nunca van a ser reparados porque es mucho dinero. El Estado no tiene ese dinero. Así dicen. ¿Por qué cree que nadie, me imagino que nadie, ni siquiera autoridades, nadie las toma en cuenta? ¿Por qué usted cree que pasa eso? Yo creo que por cobardía, por egoísta, más que nada por egoísmo. Porque imagínese usted, la presidenta Bachelet, ella es una mujer, hija de un preso político. Su madre es viuda de un preso político. ¿Cree usted que a la Bachelet le pagan 130.000 pesos mensuales? Que la madre de la Bachelet gana 150.000 pesos mensual como nos pagan a uno por la ley, ¿vale? A 44 años del golpe militar, las secuelas son enormes y se han extendido en la vida de los afectados por la represión. Pero están seguros de que la justicia, aunque tarde, siempre llegará.